El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía aguda de carácter autoinmune que se presenta como una enfermedad paralizante monofásica aguda originada en la mayoría de las veces por un proceso infeccioso. Hoy en día, el síndrome de Guillain-Barré es considerado más como un espectro clínico que incluye múltiples formas o variantes de expresión en el que existe un amplio rango de lesiones heterogéneas tanto mielínicas como axonales. Dentro de estas variantes, la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, el síndrome de Miller-Fisher, la neuropatía axonal motora aguda, la neuropatía axonal sensitiva motora aguda y la neuropatía cervicobraquial faríngea aguda, entre otras. Cada variante del síndrome de Guillain-Barré tiene características clínicas, fisiopatológicas y patológicas distintas. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda ocurre mayoritariamente en adultos, producido frecuentemente luego de la infección producida por una enteritis por Campylobacter jejuni. Genera anti-GM1, que son anticuerpos antigangliósidos. Desmielinización de nervios sensitivos y motores. Daño de la vaina de mielina, de los axones y de las células de Schwann. Desmielinización mediada por macrófagos, daño axonal variable, complicación de leve a moderada. La neuropatía axonal motora aguda se presenta tanto en adultos como en niños, producida por la Campylobacter jejuni, daño axonal sin desmielinización, genera anti-GD1 y anti-GM1. Daño en los nódulos de Ranvier, no hay infiltración de linfocitos, reducción de los potenciales de acción, complicación de moderada a grave. Neuropatía axonal motora sensitiva aguda. Se presenta mayoritariamente en adultos, genera anti-GM1, daño axonal en los nódulos de Ranvier y daño desmielinizante en las células de Schwann. Reducción de los potenciales de acción de las fibras motoras y sensitivas. Es el subtipo con peor diagnóstico, ya que puede generar un paro cardiorrespiratorio y es una de las variantes que más tiene complicaciones. Síndrome de Miller-Fisher. Se caracteriza por una triada clínica: oftalmoplegia completa o parcial, ataxia sensorial y la arreflexia. Se presenta mayoritariamente en adultos. Se asocia a infecciones virales como varicela, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis B, herpes simple, adenovirus y el VIH. Puede producirse por la intoxicación de alimentos, predominio sensorial, daño en los nódulos de Ranvier y o en las células de Schwann, debilidad facial, orofaringia o de extremidades, complicación de leve a moderada. Neuropatía cervicobraquial faríngea aguda. Se presenta mayoritariamente en los adultos, tiene un predominio motor, se caracteriza por presentar disfagia, debilidad de musculatura orofaringia, cuello, hombros y brazos, sensibilidad no afectada, arreflexia del reflejo triciptal y biciptal, alteración axonal y mayoritariamente desmielinizante. El síndrome de Guillain-Barré es considerado la causa más importante de parálisis flácida aguda a nivel mundial, con una incidencia entre 1 a 3 por 100.000 habitantes anualmente. A pesar de ser una enfermedad con poca incidencia, genera un alto impacto, ya que a raíz de esta enfermedad se provocan casos de invalidez transitoria, hospitalizaciones prolongadas con cuidados intensivos y procedimientos de alto costo. Una discapacidad secuelar de un 20% de los casos y mortalidad entre los de 2 a 10% de los casos. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que afecta a los distintos grupos etarios, pero es poco frecuente en la niñez y más común en personas de 50 a 80 años. Es una de las pocas enfermedades autoinmune que tienen mayor prevalencia en el sexo masculino. Este síndrome tiene una vinculación a vacunas de infecciones virales como las de la influenza o de la enteritis por causa de la Campylobacter jejuni. Estudios muestran que la incidencia de algún subtipo del síndrome de Guillain-Barré varía entre las diferentes culturas y continentes. En países de Norteamérica y Oceanía, entre el 85% y 90% de los casos corresponden a una polineuropatía desmielizante inflamatoria aguda,
y un 5% corresponden a las de tipo axonal. En cambio, en China, un 70% de los casos corresponden a una neuropatía axonal motora aguda y menos de un 25% de los casos a una polineuropatía desmielizante inflamatoria aguda o alguna otra variante del síndrome de Guillain-Barré. En la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y el síndrome de Miller-Fisher se desarrolla una respuesta inflamatoria focal contra las células de Schwann, productoras de mielina o mielina periférica. La infiltración de los pequeños vasos epineurales y endoneurales, en su mayoría venas, por linfocitos y monocitos, causa degeneración segmentaria de la mielina en todo el nervio. La inflamación es más intensa en la unión de las raíces dorsales y ventral. La desmielinización bloquea la conducción eléctrica a lo largo del nervio. La degradación axonal ocurre como una respuesta secundaria. El grado se relaciona con la intensidad de la respuesta inflamatoria. Todos los nervios mielinizados, motores, sensoriales, craneales y simpáticos pueden verse afectados. La ruptura de la barrera hematoencefálica en la unión dural permite la transsudación de proteínas plasmáticas al líquido cefalorraquídeo. En las variantes motoras y sensoriales, el axón se ve afectado sin una respuesta inflamatoria. El proceso inmunitario primario se dirige a los nódulos de Ranvier, lo que lleva a una afección axonal funcional con bloqueo de conducción causado por desprendimiento de mielina paranodal, alargamiento de los nodos, disfusión del canal de sodio, alteraciones en los iones y la homeostasis del agua. Este proceso puede revertirse rápidamente en algunos casos o puede progresar a la degeneración axonal en otros. Los nervios motores están implicados en las raíces ventrales, el nervio periférico y las ramas motoras intramusculares preterminales. En la variante motosensorial, los nervios sensoriales también se ven afectados. En un estudio de 29 niños con síndrome de Guillain-Barré en China, donde estudios de electrodiagnóstico se correlacionaron con biopsias del nervio sural, los pacientes diagnosticados con polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, según un patrón fisiológico compatible con desmielinización, por lo general tenían desmielinización mediada por macrófagos e infiltración linfocítica. En niños con neuropatía axonal motora aguda, los nervios solares eran normales o tienen pocas fibras en degeneración, sin infiltración linfocítica o activación del complemento. Un mecanismo propuesto para el síndrome de Guillain-Barré es que un proceso infeccioso provoca una respuesta inmune que a su vez reacciona de forma cruzada con los componentes nerviosos periféricos debido al intercambio de epítopos de reacción cruzada. Esto se conoce como mimetismo molecular. El resultado final es una polineuropatía aguda. Esta respuesta inmune puede dirigirse hacia la mielina o el axón del nervio periférico. Las reacciones inmunológicas dirigidas contra epítopos en la membrana de la superficie de las células de Schwann o en la mielina pueden causar neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. La patología es la desmielinización inflamatoria multifocal que comienza a nivel de las raíces nerviosas. Los primeros cambios se observan con frecuencia en los nódulos de Ranvier. Tanto las respuestas inmunitarias celular como en la humoral participan en el proceso. La invasión de las células T activadas es seguida por la desmielinización mediada por macrófagos. Las reacciones inmunes contra los epítopos contenidos en la membrana axonal causan las formas axonales agudas del síndrome de Guillain-Barré. Las siguientes observaciones proporcionan información sobre el mecanismo de la disfunción nerviosa y respalda la hipótesis de que el síndrome de Guillain-Barré es provocado por una infección previa que hace que el sistema inmunológico ataque los componentes del nervio periférico a través del mimetismo molecular. La mayoría de los casos del síndrome de Guillain-Barré está precedido por una infección. La infección por Campylobacter jejuni puede generar anticuerpos contra ganglios específicos, incluidos GM1, GD1A, GALNAC, GD1A y GD1B, que están fuertemente asociados con la neuropatía axonal motora aguda o la neuropatía axonal motora sensitiva aguda. De manera similar, la infección por Campylobacter jejuni puede generar anticuerpos contra el gangliósido GQ1B, un componente de la mielina del nervio oculomotor que se asocia con el síndrome de Miller-Fisher. Los pacientes con enteritis por Campylobacter jejuni
no complicada por el síndrome de Guillain-Barré, no producen anticuerpos antigangliósidos específicos. Se cree que los polimorfismos genéticos en los genes de biosíntesis de liposacáridos en Campylobacter jejuni que modifican la expresión de gangliósidos, así como los factores inmunogenéticos en el huésped, desempeñan un papel en el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Hay antígenos gangliósidos compartidos entre los componentes nerviosos periféricos y el núcleo externo de la capa de liposacáridos de la bacteria Campylobacter jejuni. Las características clínicas del síndrome de Guillain-Barré se identifican con una debilidad muscular progresiva, bastante simetría acompañada de reflejos tendinosos profundos, ausentes o deprimidos. Los pacientes suelen presentarse entre unos días a una semana después del inicio de los síntomas. La debilidad puede variar desde una leve dificultad para caminar hasta una parálisis casi completa de todos los músculos de las extremidades, músculos faciales, respiratorios y vulvares. Estudios realizados en Estados Unidos y Europa que reflejan principalmente a pacientes con polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, muestran que el síndrome de Guillain-Barré se asocia con las siguientes características clínicas. La debilidad muscular usualmente frecuenta en las piernas, pero comienza en los músculos del brazo y músculos faciales. Este signo se presenta en casi un 10% de los casos. La debilidad de los músculos respiratorios, que requiere de soporte ventilatorio, se desarrolla en un 10 a un 30% de los casos. La parálisis del nervio facial ocurre en más del 50% de los casos y la debilidad orofaringea eventualmente ocurre en el 50% de los casos. La debilidad de las funciones oculomotoras ocurren aproximadamente en el 15% de los casos. La hiporreflexia o la arreflexia en los brazos o piernas afectadas se presenta en aproximadamente el 90% de los casos al momento de acudir al médico y en todos los casos con la enfermedad ya avanzada. La parestesia en las manos y pies acompaña a la debilidad en más del 80% de los pacientes, pero las anomalías sensoriales en la examinación del paciente suelen ser leves. El dolor, debido a la inflamación de la raíz nerviosa, se ubica típicamente en la espalda y las extremidades. Esta puede ser una característica de presentación y se presenta durante la fase aguda en 2/3 de los casos en todas las formas del síndrome de Guillain-Barré. Para la función clínica, los pacientes son clasificados en escalas funcionales. Número 1. Síntomas y signos leves, manteniendo la funcionalidad para poder andar, correr con dificultad, vestirse, comer y un aseo personal. 2. Puede caminar más de 5 metros sin ayuda, pero no puede saltar, correr o realizar algún tipo de actividad de cuidado personal. 3. Puede caminar más de 5 metros, pero con ayuda. 4. Está postrado en cama. 5. Necesita una ventilación asistida. Y el número 6 es muerte. 45% de los casos ingresan en estadio 3 o menor, un 40% en estadio 4 y un 15% en un estadio 5. Para realizar el diagnóstico de este síndrome, el paciente debe cumplir con criterios neurofisiológicos que son internacionalmente conocidos como los criterios de síndrome de Guillain-Barré de Asbury, por lo que es preciso comenzar por un análisis de la progresión de la enfermedad desde unos días a unas 4 semanas, la existencia de debilidad muscular en más de una extremidad, la presencia de arreflexia o hiporreflexia,
si el paciente muestra una simetría relativa de la debilidad muscular, si presenta alteraciones sensoriales y una ausencia de la fiebre una vez comenzados los síntomas neurológicos. Asumado a esto, se realiza un análisis del líquido cefalorraquídeo y dentro de los hallazgos de este análisis se encuentra una disociación albuminocitológica, un aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo dentro de la primera semana y la presencia de no más de 10 leucocitos por milímetro cúbico. Para hacer aún más preciso este diagnóstico, se realizan estudios electrofisiológicos con ayuda de una electromiografía que indican una disminución de la velocidad de conducción nerviosa debido a la desmielinización, un bloqueo de la conducción nerviosa y presenta respuestas tardías anormales. Como complemento para realizar un diagnóstico, se usa la tabla de The Michigan Neuropathy Screening Instrument, que es una tabla que sirve para valorar la gravedad de la neuropatía periférica. La tabla indica si el paciente no tiene una neuropatía o si su neuropatía es leve, moderada o grave. No existe cura para el síndrome de Guillain-Barré, por lo tanto, los cuidados paliativos son extremadamente importantes debido al riesgo asociado a insuficiencias respiratorias y disfunción autonómica con compromiso cardiovascular potencialmente grave. Los pacientes en la fase progresiva del síndrome de Guillain-Barré requiere una estrecha monitorización de las funciones respiratorias y cardiovascular, a menudo en la unidad de cuidados intensivos. El soporte vital avanzado en la unidad de cuidados intensivos sigue siendo la piedra angular del tratamiento. El uso de escalas como EGOS y EIRIS han demostrado ser contribuyentes en la decisión clínica respecto del tratamiento y las complicaciones del síndrome. En la fase aguda se utilizan inmunoterapia, inmunoglobulina intravenosa y plasmaferesis. La persistencia de la debilidad muscular es tratada con rehabilitación kinésica. Esta rehabilitación puede tomar varios meses. Para controlar el estrés de la recuperación es importante una buena red de apoyo de familiares amigos, contacto con grupos de apoyo, ya sea para el paciente como para sus familiares.